Vamos a estudiar ahora lo que es la flotación de cuerpos. Esto es importante tanto por peces, por ejemplo, o bueno, si uno quiere ver tecnológicamente un barco o un submarino, que es el mismo proceso en la misma situación, pero también tiene que ver con la estabilidad de la columna de agua, porque resulta que lo que vamos a ver más adelante tiene que ver con que una columna de agua en sí puede tener sectores que quieren flotar y otros sectores que quieren hundirse por el efecto justamente de la salinidad. Y eso va a llevar a que de repente tengamos inestabilidades en la columna de agua dentro del océano, por efecto de la sal que está disuelta en el océano. Pero para eso primero tenemos que entender lo que es la flotación. Comencemos con un experimento bastante simple en que yo tengo aquí una típica balanza. Si pensamos en la mecánica, es el famoso resorte que es circular y que me permite medir, por ejemplo, en el mercado pesos. Esta es una balanza de mercado en que está señalando 10 kilos. Aquí la aguja partió en cero. Yo tengo aquí 5 kilos colgando. En consecuencia, la aguja avanzó del 0 al 1, al 2, al 3, al 4 y señaló 5. Este peso está colgando ahora entonces mi balanza y aquí yo tengo un envase con agua y que tiene un rebalse, o sea que está justo lleno. Si yo ingreso con esta masa acá, va a empezar a subir el nivel, lo cual va a hacer de que el agua empiece a salir y va a llenar esta tinaja lateral con el agua que está siendo desplazada por efecto de este peso que está entrando. Si yo hago el experimento ahora e introduzco ese peso dentro del agua, voy a observar algo curioso. Lo primero que voy a observar es que el peso que yo estoy registrando acá se redujo. Si lo veo bien acá, la aguja que estaba en 5 se fue a 3. 3 kilos me está registrando esto. Ahora lo que tenía 5 kilos, cuando está dentro del agua, está pesando solo 3 kilos. O sea que yo de alguna forma hay algo que me está haciendo perder 2 kilos. Sin embargo, curiosamente, en el minuto que yo miro la cantidad de agua que se evacuó, que salió, que fue desplazada, se dice, del agua que yo tengo acá, que es el mismo volumen que está ocupado por este espacio, que ahora se encuentra aquí, porque justamente al introducirlo, el agua fue saliendo para darle espacio a esto, de modo que esto ahora ocupa el mismo espacio que antes, que tiene el agua circundante más este volumen de acá, así que el agua que salió es justamente la misma agua que ocupaba este volumen, es el agua desplazada. Si ahora yo peso lo que hay acá, voy a darme cuenta que lo que salió fueron los 2 kilos. O sea que yo en este minuto tengo algo que me está haciendo de que la masa no se quiera hundir tan rápido, si es que en este caso estaría hundiendo porque igual no está flotando. Pues yo podría tener una situación en que se quede flotando, pero en este caso esto claramente tiene 5 kilos y está desplazando el agua de solamente 2 kilos. Así que está siendo más liviana, perdí 2 kilos y esos 2 kilos son justamente lo que es el volumen del agua desplazada. Ahora, para entender por qué ocurre esto, es que uno ahora modela esto y lo puede modelar. Primero que todo entendamos por qué razón se redujo el peso. Y eso se puede entender mirando el tema que ya vimos antes de lo que era el peso en la columna de agua. Muy simple, si yo tengo este volumen de 5 kilos acá, la parte superior de este volumen, que sería esta parte de ahí arriba, esa está expuesta a la presión que hay a una profundidad de lo que es la parte superior, que es el H1, y me va a generar una presión P1. Pero la parte inferior, que sería la situación de acá abajo, está a una mayor profundidad. Esa mayor profundidad la voy a llamar H2. Y como es mayor que el H1, va a generar una presión P2 que es mayor que la presión P1. Así que este cuerpo está sujeto a dos presiones. Una de arriba que trata de hundir el cuerpo y una de abajo que es mayor que la de arriba que trata de hacerlo flotar. Y esta diferencia es la que está haciendo de que justamente yo experimente esa reducción de peso. Ahora podemos tratar de llevarlo a una ecuación y entender por qué razón coincide con el volumen. Para ello, lo que tenemos que hacer es mirar cuánto es esta fuerza de flotación que está apareciendo. Para eso vamos a abrir aquí la parte del desarrollo y vamos a tratar de ver si podemos entender eso. Recordemos que la diferencia de presión entre arriba y abajo va a ser igual o proporcional a la diferencia de altura.
Eso ya lo habíamos visto antes. O sea que P2 menos P1 va a ser ρ, la densidad del medio, por G, por la diferencia de profundidades. Eso es lo que tenemos aquí. La diferencia de presión va a ser igual a ρg, la diferencia de altura. Si yo ahora, eso sí, quiero la fuerza, yo sé que si multiplico esta diferencia de presión por la sección, voy a obtener la fuerza. Así que como quiero buscar la fuerza, voy a multiplicar delta P por S, y lo que me va a quedar en este lado de acá, aquí lo estoy haciendo, aquí tengo que la fuerza de flotación es S por delta P, y yo aquí puedo reemplazar el delta P por esta expresión de aquí. Acá está reemplazado, en vez de escribir delta P, tengo el ρ, el G y el delta H, que el ρ, el G y el delta H. Y aquí me quedó algo interesante, me quedó la sección por la altura. Pero la sección por la altura no es otra cosa que el volumen del cuerpo. Así que lo voy a reemplazar por el volumen del cuerpo. Así que si ahora miramos, lo que está quedando es que la fuerza de flotación es igual a la densidad del medio en que estoy sumergiendo el agua por el volumen del cuerpo, justamente el volumen que desplacé multiplicado por G. Y aquí lo que estamos observando es justamente esa reducción por lo que es el peso del agua desplazada. Ese es el mismo efecto. Así que llegamos a la conclusión de que la fuerza de flotación es igual a la masa del agua desplazada por G. Y eso ahora lo podemos contrastar con lo que es la fuerza gravitacional. Si la fuerza gravitacional le gana a la fuerza de flotación, se hunde. Si la fuerza de flotación le gana a la fuerza gravitacional, va a irse a la superficie. Si las dos son iguales, flota. ¿Y significa, qué es lo que significa que las dos sean iguales? Que la masa del agua desplazada tiene que ser igual a la masa del cuerpo. En el minuto que ambos son iguales, tengo flotación, que este es el principio de Arquímedes. Si es que la masa del cuerpo es igual a la masa del agua desplazada, el cuerpo va a flotar. Si lo piensan en un barco, por ejemplo, que ustedes lo van a poner dentro del agua, inicialmente está fuera del agua, masa desplazada 0, masa del barco X toneladas. Lo van introduciendo, van desplazando agua. En algún minuto tienen algún tipo, pongámosle que el barco pesara 100 toneladas. Y ustedes en este momento han desplazado el agua equivalente a 1 tonelada. Ok, tienen algo de flotación, pero no suficiente para compensar el peso del barco. El barco se va a seguir hundiendo porque todavía gana la gravedad. A medida que ustedes van desplazando, porque se está hundiendo, va desplazando más agua, más agua, más agua, va a llegar un minuto en que el agua desplazada son 100 toneladas. Y en el minuto que son 100 toneladas el agua desplazada y el barco pesa 100 toneladas, el barco está flotando. Ahora, si es que el volumen del barco es tal que ustedes nunca van a llegar a la situación de que ambas masas son iguales, se va a ir al fondo. Porque en el minuto que quedó completamente cubierto del agua ya no puede desplazar más agua y está aún ganando la gravedad, entonces se va al fondo. Así que acá tenemos nuestro principio, este es Arquímedes, supuestamente, nadie sabe si estos bustos fueron unas creaciones de fantasías posteriores. Si las dos masas, la masa del agua desplazada y la masa del cuerpo son iguales, el objeto flota. Todo objeto desplaza su propio peso en el líquido. Esa es la teoría para que esté flotando. Y esto ahora aplica a cualquier sistema, ya sea humano o natural. En el caso humano, por ejemplo, si ustedes quieren un objeto que puede flotar a distintas profundidades y puede regular su flotación, tienen que mirar a los submarinos. Los submarinos son capaces de salir a la superficie y hundirse incluso hasta el fondo, en la medida que el cuerpo resista la presión, obviamente. Así que, ¿cómo funciona el caso del submarino? Tienen, por ejemplo, este es un submarino de la Segunda Guerra Mundial, en que se ve muy bien acá afuera todo este tipo de protuberancia gigante que tienen. Estos son los llamados tanques de lastre. Lastre en el sentido que son los tanques que yo uso justamente para regular mi hundimiento. Yo tengo la posibilidad de bombear aire adentro y desplazar el agua hacia afuera y entonces lo tengo vacío. Como yo puedo permitir que entre agua a ellos. Entonces, si me quiero hundir, yo lo que hago es y dejo entrar el agua y tengo entonces menos volumen que yo
desplacé. En consecuencia, el peso va a ganar, el submarino se va a hundir. Si yo saco el agua fuera, entonces voy a comenzar a tener un mayor desplazamiento de agua fuera y voy a empezar a comenzar a flotar. Y ellos pueden regular flexiblemente la cantidad de agua que hay en los tanques de lastre, de modo de que con eso pueden regular si van a emerger o se van a hundir o se van a mantener en equilibrio. En el caso del pez, el equivalente a este tipo de estanque es lo que se llama la vejiga natatoria, que está aquí en la mitad, que es casi un tipo como de bolsa plástica, que hace exactamente las mismas veces de esto. Ahora, ellos no usan oxígeno bombeado dentro, sino usan un proceso químico con el cual pueden transformar este cuerpo en algo que es similar, equivalente. Y acá abajo está el paper que describe el mecanismo con que el pez logra hacer uso de su vejiga natatoria como un tanque de lastre en que hace que yo desplace más o menos agua según en este minuto yo lo necesito. Es como un cuerpo equivalente a un tanque de lastre. Ahora veamos todavía un par de detalles más para calcular el volumen del aire que yo voy a tener que, ahora que puedo jugar con él, el volumen con aire de lastre, básicamente es el total de lo que yo tengo en el estanque del agua, pero ahora con aire, y lo que es el submarino, por ejemplo, mismo, que tiene en este momento desplazado, porque hay una parte que es el cuerpo del submarino que desplaza. No es lo que ustedes ven de afuera, porque si yo miro el tema de acá, si ustedes ven estas rejillas aquí que tienen estas aperturas, cuando el submarino se hunde, hay un cuerpo dentro del submarino, en donde el habitáculo donde vive la gente que está dentro del submarino, que es la parte donde no entra agua. Pero el resto, detrás de toda esta fachada, también hay una parte donde entra agua porque yo no necesito ese volumen, yo necesito lo menos posible ese volumen para poder ser más maniobrable. Tengo que llegar, eso sí, a esta parte delantera donde están las aperturas de los torpedos, de modo que está conectado, pero todo el resto, todo este espacio de acá, es hidrodinámicamente está formado justamente para evitar de reducir la resistencia del agua, pero se inunda. De hecho, estos orificios que hay acá son para inundar todos estos cuerpos alrededor que no son habitáculos que se usa para el submarino. Lo mismo también parte de esta torre se inunda cuando está sumergido el submarino. Entonces, ese volumen que no se inunda, el habitáculo, por ejemplo, sería este BS. En el caso del pez es todo lo que es del tejido. El tejido que tiene el pez aquí, toda esta parte acá, no entra el agua en esta parte de acá, es una parte que es tejido. Y esos son, en ese caso, estos volúmenes de acá que no son ajustables, que es un volumen propio que yo tengo, que aquí como variable figura como volumen del objeto. Y este es el volumen de lastre que yo puedo usar para regular y este es el volumen total desplazado. Este es el volumen que yo en este momento lo tengo, por ejemplo, submarino bajo aire o en la vejiga que yo de natatoria es que está usándose para desplazar agua. Entonces, este es el que yo regulo para obtener distintos volúmenes de lastre. Y ahora la masa correspondiente que yo voy a desplazar es este volumen que estábamos viendo, el volumen que desplacé, que aquí tengo vacío, que tengo oxígeno o que tiene la vejiga natatoria, más el volumen fijo del peso del submarino, multiplicado por la densidad del agua, me da lo que es la masa del agua desplazada. Y eso es lo que yo voy a comparar ahora con lo que es la densidad del objeto por el volumen del objeto, que es la misma del volumen de acá, que es la parte que yo no puedo afectar. Este es un valor medio, porque recordemos que si no es de... En el caso del pez, acá está un tema de la densidad propia del tejido del pez. En el caso submarino, esta es una densidad media, en que obviamente la parte metálica tiene un valor mayor, pero hay una parte habitáculo que es aire, que es menor, así que aquí se obtiene una densidad probablemente algo inferior a lo que es el agua, y acá multiplicado por el volumen que yo no voy a poder mojar. Y con eso tengo las condiciones para regular aquí directamente el volumen que yo voy a poder aprovechar para poder salir a la superficie, hundirme o mantenerme flotando. Ese es el mecanismo básicamente de flotación que usa tanto el ser humano como los peces para nadar.